Uno, cuando quiera. Buenas tardes. Vamos a dar lugar a la tercera videoconferencia de este curso en la que vamos a hablar de las arritmias ventriculares. En principio, las arritmias ventriculares pues son un grupo de alteraciones del ritmo que se originan distales a la bifurcación del ADGIS. Como los estímulos ventriculares no son conducidos por el sistema de conducción intraventricular, el QRS será ancho, por un mecanismo similar al de los bloqueos de rama. Entonces, tenéis que recordar que siempre que el paciente esté estable, pues debemos realizar un electro de 12 derivaciones y una tira de ritmo para poder identificar el tipo de arritmia y diferenciar entre la taquicardia ventricular o supraventricular. Haciendo una clasificación muy sencillita de las taquiarritmias con QRS ancho ventriculares, podemos distinguirlas en extrasístole ventricular o complejo ventricular prematuro, taquicardia ventricular, flúter ventricular y fibrilación ventricular. Bien, dentro de las extrasístoles ventriculares, con las cuales comenzamos ya el primer apartado, existe una clasificación sencilla también, según la morfología, que son aquellas que son extrasístoles ventriculares polimórficas, cuando se observan extrasístoles con diferente morfología, o bien extrasístoles ventriculares monomórficas, cuando todos los extrasístoles presentan una misma morfología. Según la periodicidad, podemos hablar del bigeminismo ventricular, cuando cada QRS normal es seguido por un extrasístole ventricular, trigeminismo ventricular, cada 2 QRS normales aparece una extrasístole ventricular, luego tetrageminismo o cuadrigeminismo ventricular, cada 3 aparece una extrasístole ventricular y luego los que son aislados, cuando no cumplen ninguna periodicidad. Bien, en esta diapositiva se pueden observar distintos extrasístoles ventriculares con distintos conceptos que hemos hablado. Digamos que este es un bigeminismo porque vemos un complejo QRS normal seguido de una extrasístole. Aquí podemos hablar de un trigeminismo cuando son 2 QRS normales seguidos de una extrasístole ventricular. Bien, aquí en este caso podemos hablar de las extrasístoles que son polimórficas porque tienen distinta morfología, es decir, se originan en distintos focos. Aquí cuando hay 2 seguidas hablamos de doblete y aquí pues ya cuando hay 3, que sería un triplete, ya se cataloga de taquicardia ventricular no sostenida, ¿de acuerdo? Luego, si tenemos aquí un complejo QRS normal seguido de una extrasístole, aparece posteriormente una pausa hasta que vuelve a aparecer el siguiente complejo QRS normal. Entonces, cuando esta distancia entre dos normales es como el doble de lo que existirían entre dos QRS sin aparecer la extrasístole, esto se llama pausa compensadora. ¿De acuerdo? Si este siguiente complejo QRS aparece más cercano, que no llega a ser 2, pues es una pausa compensadora que es incompleta. Esta sería completa y la otra sería incompleta. Y luego tenemos aquí el concepto de extrasistolia interpolada, que lo que vemos que hay son complejos QRS con una distancia QRS determinada y entre estos dos complejos aparece una extrasístole ventricular en el medio y esto es lo que se denominaría una extrasistolia interpolada. Bien, luego está este concepto de parasistolia. Este concepto pues habla de un foco que está lanzando extrasístoles ventriculares a la vez que el foco sinusal pues lanza sus complejos QRS normales. Como este foco de extrasístole ventricular los lanza sea como sea, digamos, pues los complejos QRS ventriculares
van a caer donde caigan. Entonces no hay ningún intervalo fijo entre el QRS normal precedente y ese extrasístole ventricular, porque este extrasístole nace de un foco que siempre va a disparar con una cierta periodicidad. Y entonces estos extrasístoles caen donde caen. Por eso se dice que hay intervalos de acoplamiento variables de los latidos ectópicos manifiestos. Luego, los latidos interectópicos son múltiplos de un denominador común. Es decir, si ese foco ectópico lanza con una regularidad como si fuera esta distancia entre estos dos extrasístoles ventriculares, pues la distancia que hay entre este y este es múltiplo de este. Lo que pasa es que aquí no se vería otros extrasístoles ventriculares porque están, o bien porque están en un periodo refractario, o bien, como en este caso, coincide con un QRS normal y lo que hay es un latido de fusión, que se están viendo con estas Fs que se ven aquí. Bien, entonces en la parasistolia, a pesar de encontrar, por ejemplo, si se pone un Holter 40.000 extrasístoles ventriculares, es benigna. Y a no ser que el paciente, bueno, siempre hay que seguir a un paciente con esa cantidad de extrasístoles, y si está asintomático, habitualmente no hacemos nada, pero si está asintomático sí que se puede hacer una ablación del foco de la extrasistolia. Vale, seguimos ahora. Bien, respecto a las extrasístoles, como estamos hablando ahora, hay una clasificación que es la clasificación de Laun, que es la más difundida, pero es importante decir que el valor pronóstico solo tiene implicación en el caso de infarto de miocardio. Entonces, aquí esta clasificación pues las dividen en grado 0, en el Holter no hay extrasístoles ventriculares, grado 1 son de un solo foco y poco frecuentes, menos de 30 por hora, grado 2 son de un solo foco y más de 30 por hora, grado 3 que son multifocales, grado 4A cuando hay dobletes, grado 4B cuando ya se habla de triplete o más, que ya sería taquicardia ventricular no sostenida, y grado 5 cuando hay el fenómeno de R sobre T, que en realidad es que esta extrasístole ventricular cae sobre esta T del complejo QRS, ¿de acuerdo? Y puede dar lugar a una taquicardia ventricular. De acuerdo. Bien, en principio pasamos ahora ya a las taquicardias ventriculares y hablamos de esto. Primero empezamos con una clasificación, ¿no? Bueno, las taquicardias ventriculares son ritmos rápidos de 3 o más complejos ventriculares que se originan por debajo de la bifurcación de la de His y se inician por lo general por un latido ventricular adelantado. La clasificación que tenemos es según la afectación miocárdica. Pueden ser primarias o idiopáticas y pueden ser secundarias. Las primarias son las TV fasciculares, las TV de tracto de salida del ventrículo derecho, TV de tracto de salida del ventrículo izquierdo. Secundarias es que existe una escara, como puede ser la cardiopatía isquémica, la miocardiopatía dilatada, la displasia ritmogénica del ventrículo derecho. Puede no existir escara, como es la miocardiopatía hipertrófica. Puede estar mediado por drogas como el síndrome de QT largo, las canalopatías, el síndrome de QT largo y QT corto y Brugada, y las alteraciones hidroelectrolíticas, tanto la hiper como la hipopotasemia. Según la duración, pueden ser TVs en salvas o no sostenidas y TVs sostenidas en que la duración debe ser superior a 30 segundos. Y según la morfología, pues pueden ser monomorfas,
que tengan una única morfología o polimorfas cuando tienen morfologías diferentes. La taquicardia ventricular incesante es aquella en que predomina el ritmo de TV sobre el ritmo sinusal. Bien, entonces, atendiendo a su morfología, tenemos taquicardias ventriculares monomorfas. Tenemos la TV clásica con QRS ancho mayor de 0,12 segundos, es la más frecuente, la clásica o típica. Bueno, la TV con un QRS estrecho, que no vamos a entrar en ellas porque en general, por definición, las TVs suelen, 99% de los casos, ser de QRS ancho, con lo cual, si ya nos es difícil a veces distinguir una taquicardia ventricular de QRS ancho de una supraventricular con QRS ancho aberrada, pues si una taquicardia ventricular tiene QRS estrecho, pues esto va a ser todavía más difícil. El ritmo idioventricular acelerado, que es un ritmo ventricular entre 60 y 100 latidos por minuto y es la arritmia propia de la reperfusión, de un infarto. Y finalmente, las taquicardias ventriculares polimorfas, pues hay una serie de taquicardias, que una conocida es la de intorsión de puntas, la bidireccional, la polimórfica catecolaminérgica. Esta, por ejemplo, es la causa de la muerte súbita en pacientes niños, jóvenes, adolescentes, y hay familias que tienen un gen porque estos son genéticas. Bien, entonces, bueno, pues si nosotros tenemos este trazado electrocardiográfico, donde vemos que el complejo QRS es muy ancho, pues en principio hay que pensar que esto es una taquicardia ventricular. Recordemos que si el paciente ha tenido un antecedente de cardiopatía isquémica, un infarto de miocardio evolucionado, por ejemplo, pues es la principal causa de taquicardia ventricular monomórfica, la cardiopatía isquémica. Bien, en principio es difícil pues, hacer un diagnóstico de una taquicardia ventricular de QRS ancho, aunque por definición vamos a pensar que todas las taquicardias de QRS ancho son taquicardias ventriculares. Lo que pasa es que tenemos una serie de parámetros que nos pueden orientar hacia el diagnóstico de... El micro no puc... Crec que és una videoconferència en directe. ¿Me puedes escoltar? Sí, a ver, tenéis que apagar el micro, ¿vale? Que es que si no se oye aquí y se graba mal. Bien, seguimos. Entonces, en principio, estamos hablando del diagnóstico electrocardiográfico de la taquicardia ventricular. Entonces, hemos dicho que hay una serie de parámetros en los que nos vamos a fijar para ver si esa taquicardia es ventricular. Entonces, lo primero que tenemos es la frecuencia. Decimos que las taquicardias ventriculares suelen ser muy rápidas, pero no tiene por qué, porque hay taquicardias supraventriculares que también son muy rápidas, con lo cual esto no sería tampoco diagnóstico como tal. El eje eléctrico. Un eje eléctrico permite identificar la localización del origen de la taquicardia y normalmente en una taquicardia ventricular hay un eje eléctrico indeterminado o muy extremo a la derecha que sugiere una taquicardia ventricular. Para que esto sea posible, normalmente en D1, en la derivación D1, en una taquicardia ventricular, el QRS es muy negativo. Y esto ya os está dando una pista, porque en la primera clase os comenté que en D1 normalmente en el 95% de los casos el QRS de un QRS es positivo, ¿de acuerdo? O sea, en el 95% de las personas el QRS en D1 es positivo. Entonces, si nosotros en esta tenemos este ritmo y entonces vemos, aparte de ser estos QRS tan anchos, tan rápidos
en uno este eje que es indeterminado o extremo a la derecha, pues esto sugiere una TV. La duración o anchura del QRS. También se dice que en general, cuanto mayor es la anchura del QRS, más probable es la presencia de TV. Por eso, en aquellas que tienen una morfología de bloqueo rama derecha, la duración del QRS mayor de 140 milisegundos, que serían 3 cuadritos pequeños y medio, 3,5 cuadritos pequeños, sugiere TV. Pero si la morfología es de bloqueo de rama izquierda, el QRS es de mayor de 160 milisegundos, pues es también un fuerte predictor de TV, aunque ese aunque quiere decir que no se cumple esta regla también 100%. La concordancia se llama concordancia cuando todas las derivaciones precordiales de V1 a V6 son monofásicas y son con la misma polaridad, o bien ondas R positivas o negativas. Entonces, un patrón concordante negativo en que todas las ondas de V1 a V6, lo que se llamarían QS, si hay QS de V1 o V6, que serían un patrón concordante negativo, donde toda la polaridad fuera negativa, es un fuerte indicador de TV. Sin embargo, si hay un patrón con una diferencia de tipo bifásico, por ejemplo una RS, en cualquier derivación anula la concordancia. Por supuesto, el quinto punto, disociación auriculoventricular. ¿Esto qué es? Pues esto significa que la actividad auricular va por una parte y la actividad ventricular va por otra. Entonces, pues sí, esto sí que es diagnóstico de una taquicardia ventricular. Lo que pasa es que las taquicardias ventriculares, como hemos visto en el ejemplo anterior, son tan rápidas que a veces yo no puedo distinguir dónde se ve la actividad auricular disociada de la actividad ventricular. Capturas. Capturas es un fenómeno muy chulo. Imaginaros, en el seno de una taquicardia ventricular aparece un complejo QRS estrecho, un complejo normal de similar morfología al ritmo sinusal. Y esto es debido a que hay una momentánea captura de los ventrículos por un impulso auricular que se conduce a través del nodo. Pues si esto se ve en una tira de ritmo, es decir, si estamos viendo una tira de telemetría con unos complejos QRS anchos de una morfología y de repente se cuela uno que es estrecho e igual al ritmo sinusal normal, que sería una captura, pues eso ya es diagnóstico de TV. Y luego finalmente, cuando ya si no se sigue ninguna de estas, pues no se cumple ninguno de estos criterios, pues miramos la morfología del QRS, que ahora lo vamos a ver con detenimiento en lo que se denomina los criterios de Brugada. Bien, entonces, cuando estamos ante un electro de una taquicardia que nos orienta a ser ventricular, hay una serie de algoritmos diagnósticos de TV. Hay varios y bastantes algoritmos. Lo que pasa es que yo he cogido este de Brugada porque los hermanos Brugada pues, son 3 hermanos que bueno, 2 de ellos concretamente han estudiado, se han dedicado toda su vida a estudiar las arritmias y de hecho hay un síndrome descrito por ellos que es el síndrome de Brugada. El otro tercero, que es el más pequeño, ese tercero es el otro que está en Gerona y se dedica a la genética y pues nada, también se dedica a investigar pues en el caso de las canalopatías, como hemos dicho, que serían estas enfermedades que dan lugar a taquicardias ventriculares y muertes súbitas por arritmias ventriculares, son genéticas y bueno, estudian los genes asociados con esto, ¿no? Entonces, bueno, que lo que os quería decir es que he cogido el algoritmo de Brugada para este diagnóstico de las TV. Entonces, el primer paso tenemos el monomorfismo, que es buscar
la presencia o ausencia de complejos RS en las precordiales. O sea, miramos las precordiales. Entonces, si en las precordiales no hay en ninguna de ellas un complejo RS, se puede decir que esta es una TV 100% de especificidad. Pero imaginaros que encontramos un complejo RS. Luego veremos un ejemplo. Pues ya hacemos el paso 2, que es la duración de RS mayor de 100 milisegundos. Si un complejo RS se identifica en al menos una derivación precordial, se mide la duración del RS. Si la duración desde el inicio de la onda R hasta el punto más profundo de la S es superior a 100 milisegundos, esto es una TV con una especificidad del 98%. Si este paso tampoco se cumple, pasamos al tercero, que es la presencia de disociación auriculoventricular, que es lo que os decía antes. Si la encontramos, ya estamos ante el diagnóstico de una TV. Y finalmente, el paso 4 son criterios morfológicos de los patrones de bloqueos de rama. Y estos criterios son para llevarse una chuleta en el bolsillo, porque las taquicardias ventriculares pueden tener una morfología de bloqueo de rama derecha o una morfología de bloqueo de rama izquierda. En el caso de una morfología del bloqueo de rama derecha, aparece en V1 este tipo de forma del complejo QRS, como una R monofásica. Y en V6 aparecería como una R pequeñita y una S profunda. Y si la taquicardia ventricular tiene morfología de bloqueo de rama izquierda, podemos observarlo como en V1 sería de esta forma, RS y una segunda R, y en V6 pues habría aquí una onda Q, una R. Entonces, en principio, bueno, pues tenemos aquí esta imagen, que es una imagen que es más orientativa que leer cómo serían los distintos puntos, ¿no? Pero bueno, en principio, hasta aquí llegaríamos ya al diagnóstico de una TV con imagen de bloqueo de rama derecha o una TV con imagen de bloqueo de rama izquierda. En este caso, por ejemplo, que esto es un paciente que este es un paciente real de mi propio hospital, en una de mis guardias, pues este es un paciente que llegó con una TV, bueno, es una TV, pero vamos a decir, con una taquicardia de QRS ancho en que el paciente estaba bastante estable. ¿De acuerdo? Entonces, es verdad que así a simple vista tampoco es muy elevada en frecuencia, no es muy rápida, tampoco el QRS es demasiado ancho. Entonces, bueno, pues así vista, pues tenemos que seguir el algoritmo de Brugada. Entonces empezamos con el primer punto y decimos, a ver, ¿hay RS? Pues sí, como hay RS, por ejemplo, el V3, el V4, V5, V6, o sea, hay muchas derivaciones con un V. Sí, como hay muchas derivaciones con RS, de momento no sabemos lo que es. ¿De acuerdo? No sabemos lo que es. Hay que ir al siguiente paso. Miramos desde el inicio de la onda R hasta el pico de la onda S, si esto es mayor de 100 milisegundos, que debería ser 2 cuadritos pequeños y medio. Entonces vamos a imaginar que no es, que son 2 cuadritos, es 80, pues tampoco. Si fuera que sí, ya diríamos es una TV, pero vamos a mirarlo bien con una lupa y vemos que no es. Tenemos nuestras dudas. Disociación auriculoventricular, en este electro no se ve. En otro que teníamos del paciente sí que se veía por una parte las aurículas, por otra parte los ventrículos. Aquí parece que hay un latido de captura, que esto ya también sería muy orientativo hacia fusión o captura. Captura es un complejo QRS que es normal y fusiones que se juntan dos. Y ya cuando no podemos llegar, pues tenemos que llegar al último paso y es evaluar cómo son las derivaciones, la morfología en las precordiales. Y entonces vemos que coincide exactamente con esto, con este esquema que os he puesto antes, que en V1 es de esta forma, en V6 es de esta forma, con lo cual esto sería una TV con morfología de bloqueo de rama derecha.
Y luego fijaros en ese punto que dije que no era 100% específico, pero que es muy importante, que es el eje. Este eje, este señor en su eje, en su electro normal no tenía un eje como es aquí, extremo derecho, con un QRS tan negativo en 1. Entonces, esto ya nos está por lo menos alertando de que es más probable que sea una TV. Bueno, en este caso es otro caso que ya prácticamente solo con verlo, con estos complejos QRS anchos, una TV rapidísima, casi parece hasta, incluso sería casi hasta un flúter ventricular, ¿vale? O sea que está sin lugar a duda, ya por la morfología, la anchura de los QRS, esto es una taquicardia ventricular. Aquí también tenemos otro tipo de taquicardia en que hemos pasado el algoritmo de Brugada y también es una taquicardia de ventricular con una morfología de bloqueo de rama derecha. ¿De acuerdo? ¿Vale? Mirad, lo que os estaba diciendo antes de la concordancia, para que lo entendáis, pues, por ejemplo, en este electro no hay concordancia. No hay concordancia porque aquí predomina el Q, perdón, un QR y aquí predomina una Q sola. Entonces, estos complejos son positivos y sin embargo aquí en V4, V5, V6 son negativos. Entonces, no hay concordancia. Lo que estábamos diciendo antes de la concordancia es que si todos los complejos de V1 a V6 fueran de este tipo, QS, que se llama todos negativos, una concordancia negativa, es fuertemente predictor de una taquicardia ventricular. ¿Veis? En este caso, esta es una taquicardia ventricular. Lo que quiero decir es que llegar al diagnóstico no es tan fácil como cuando ves unos complejos QS en todas las derivaciones precordiales. ¿De acuerdo? Te obliga un poquito más a estudiar el electro. En principio, vamos a ver, dices, pero ¿y tú viene un señor a esta urgencia y tú te pones a estudiar el electro? Pues no, no me pongo a estudiar el electro. Lo primero que trato es el paciente y desde luego que si el paciente está inestable hemodinámicamente, le están bajando las tensiones o incluso llega a tener un síncope, pues lo primero que hago es dar una cardioversión eléctrica. O sea, primero trato el paciente o incluso trato de quitarla. Ahora vamos a estudiar un algoritmo para quitarla. Y luego ya, como os he dicho, me ha dado tiempo a hacer un electro de 12 derivaciones, porque el paciente no llegaba muy mal. Entonces, este electro de 12 derivaciones es el que ya estudia el electrofisiólogo para determinar si le va a hacer una ablación de TV. ¿De acuerdo? Entonces, no es que yo me dedique en la urgencia, que es donde tienes estos casos, a párate y voy a ver el electro. Entonces, lo primero es atender al paciente, ¿no? Y esto ya es lo que estamos hablando, es de ciencia. Bien, en esta taquicardia, otro ejemplo de taquicardia ventricular, pues sería la torsade de Pons. Esta hemos dicho que era la polimórfica. Es una polimórfica con un QT normal o también está asociada a QT largo o aumento de la amplitud de la onda U, que ya hablamos al principio de la onda U. Y lo que se observa es como unos movimientos helicoidales, primero unas puntas van hacia abajo y otras puntas van hacia arriba. Bien. En principio, el problema es cuando tenemos que hacer un diagnóstico diferencial de las taquicardias de QRS ancho. Y las tenemos que hacer, pues eso, con una taquicardia supraventricular que tiene un bloqueo de rama o con unas taquicardias por reentrada auriculoventricular antidrómicas, que son las que conducen por una vía accesoria como el Wolff-Parkinson-White. ¿Vale? Entonces, en ambos casos son taquicardias regulares con QRS ancho, pero que son supraventriculares. O sea, que no toda taquicardia de QRS ancho es ventricular. Pero sí que es verdad que siempre decimos, que luego veremos otra diapositiva, que siempre que no se demuestre lo contrario hay que pensar que una taquicardia de QRS ancho es ventricular. Bien, entonces, si estas supraventriculares con bloqueo de rama, pues este bloqueo de rama puede ser persistente
o producirse al alcanzarse el periodo refractario de las ramas. Lo que quiero decir con ello es que si este paciente, que es un paciente de mi consulta, que tiene una miocardiopatía dilatada y tiene aquí un ritmo sinusal con un bloqueo de rama izquierda, pues cayera en una fibrilación auricular o hiciera una taquicardia supraventricular, pues va a ser de QRS ancho, porque ya de base este paciente tiene un QRS ancho de bloqueo de rama izquierda, pero la diferencia está en que el complejo QRS se va a mantener igual con la taquicardia que sin la taquicardia, va a ser de la misma morfología y no va a cambiar el eje. En este caso, por ejemplo, que tenemos esta taquicardia de QRS ancho en una niña de 15 años, que le aparecen palpitaciones, imaginaros va a 198. Bueno, pues en este caso, esta niña tenía un Wolf y esta taquicardia es una taquicardia por vía accesoria antidrómica, secundaria ese Wolf, y que conduce con un QRS ancho. En caso de una persona, tenéis un amigo, un conocido, un hijo que tenga un Wolf, en el electrobasal sí que se observa ese QRS ancho, pero normalmente cuando hacen una taquicardia supraventricular por reentrada por vía accesoria, lo más normal es que sea ortodrómica. Entonces, el QRS es estrecho y no nos da lugar a confusiones. Es como si no fuera la taquicardia por la vía. Este caso que tenemos en la pantalla es un tipo de taquicardia que es por la vía accesoria, pero de forma antidrómica. Entonces, es muy rara, pero es con un QRS ancho y por eso nos causa muchísimas dudas. Esta niña fue sometida a una cardioversión, se le dio una cardioversión porque ya estaba estable y pues luego en el electrobasal pues se vio que tenía el Wolf. Bien. ¿Qué tenemos aquí? Pues tenemos eso que hemos dicho, taquicardia ventricular con un eje que en uno es muy extremo y el eje del noroeste que también esto orienta hacia una TV, es decir, estamos viendo ejemplos, pero sí que es verdad que en este paciente que hemos hablado alguna vez con bloqueo de rama derecha, un hemibloqueo posterior, pues si este paciente hace una taquicardia supraventricular, como ya tiene el QRS ancho, también nos va a aparecer una TV. Entonces, bueno, esto sería un ejemplo de ver lo que son los latidos de captura, que es un QRS normal, y los de fusión, que serían la suma de los latidos. Y la concordancia que hemos dicho, pues es que vemos o en los precordiales todos los QRS son positivos o son negativos. Entonces, una concordancia negativa, como es como en el caso este que vemos, esta concordancia negativa, pues va más a favor de ser una TV. De todas formas, desde el punto de vista práctico, siempre decimos que las taquicardias de QRS ancho son ventriculares mientras no se demuestre lo contrario. Que tenemos un algoritmo súper sencillo para las taquicardias de QRS ancho en el episodio agudo. Entonces, si hacemos dice electro y avisar al cardiólogo. ¿Está inestable? Sí, pues nada, cardioversión. ¿No está inestable? Podemos probar a hacer un masaje del seno carotidio, porque a lo mejor es una supraventricular aberrada. ¿Qué se quita? Pues nada, ha sido una supraventricular aberrada. ¿Que no se quita? Podemos intentar adenosina, porque la adenosina, si es ventricular, no pasa nada, no hay ningún problema, ¿de acuerdo? Entonces, si se quitara, pues ya sería una taquicardia supraventricular aberrada, más frecuente, y si no, pues hablaríamos de una taquicardia ventricular. Podemos aquí también proceder a una cardioversión si no queremos que el paciente, aunque esté estable, continúe con su TV, pero si queremos dar fármacos, tenemos dos fármacos intravenosos, tenemos la procainamida y la miodarona. Se decía que la miodarona se podía en cardiopatía estructural, fundamentalmente cardiopatía isquémica, se da un primer bolo de amiodarona, se puede dar 300 en 100 mililitros a pasar en media hora y luego una perfusión de amiodarona, o bien dar procainamida, que también se está empleando
últimamente también en pacientes que se ve que se tolera bien aunque tengan cardiopatía isquémica. Vale, el ritmo idioventricular acelerado es el que clásicamente se ve en la fase de reperfusión del infarto, está asociado a un aumento del tono vagal y disminución del tono simpático, es autolimitado, benigno, bien tolerado, es un ritmo regular, con unas frecuencias no muy altas. Se observan 3 o más complejos ventriculares, con un QRS mayor de 120 milisegundos y se observan latidos de captura y fusión. Y aquí tenemos un ritmo idioventricular acelerado. Y lo más bonito es fijarnos en esta tira de ritmo. Observamos aquí complejos QRS que son normales, PQRS. Y observamos aquí una tira de unos complejos que no están precedidos de onda P y son QRS anchos que no son muy rápidos. Entonces, este electro tan impresionante es de un corredor de maratón, donde compite su ritmo sinusal con un ritmo idioventricular. ¿Por qué? Porque este corredor está tan entrenado que digamos que su nodo sinusal está muy lento, está muy adormecido. Entonces, el mecanismo de defensa del organismo es aparecer un ritmo más bajo, que en este caso es un ritmo ventricular, un ritmo idioventricular. Y bueno, pues tiene esta curiosidad este electro. Aquí, por ejemplo, es el mismo caso en el que pueden aparecer latidos también que se denominan de fusión, que es la suma de un latido normal y un latido, ¿cómo sería este? De pues ventricular. Y bien, pues otros que son de captura. Bien, luego también tenemos en este ritmo idioventricular acelerado que hay un signo que es en V1, donde es que si nosotros miramos como si esto fuera un conejo, por detrás está la oreja izquierda, pues parece que tiene la orejilla izquierda más alta que la derecha y esto es como altamente específico de una taquicardia ventricular. Pero no hay que fiarse de esto, ¿vale? Siempre que si lo vemos puede ser, pero es algo específico, pero no es 100%. Vale, finalmente hablamos de un flúter ventricular, que veis unas ondas de flúter ventricular, unos QRS anchos, a una frecuencia entre 180 y 250 latidos, muy mal tolerada, y que si evidentemente no se revierte con cardioversión suele degenerar en fibrilación ventricular. Este flúter es un ritmo cardíaco regular con complejos QRS anchos, ramas ascendentes y descendentes similares, no se visualiza la línea isoeléctrica y la frecuencia cardíaca es de 220 latidos por minuto. Finalmente, tenemos el caso mortal de la fibrilación ventricular. Es un ritmo rápido, irregular, caótico, con pérdida absoluta de la contracción cardíaca y es lo que equivale al paro cardíaco. Como podéis observar, este es un electro recogido de la literatura de 12 derivaciones, o sea que se supone que este paciente, afortunadamente, si le están haciendo un electro de 12 derivaciones, estaría en un centro sanitario donde probablemente podrían aplicar maniobras de resucitación cardiopulmonar y el paciente pues, podría sobrevivir. En caso de que este paciente posteriormente pues, fuera un infarto, se le llevaría a la sala de hemodinámica y aunque parezca así muy llamativo, no creáis que no es frecuente. Vosotros, si sois técnicos de emergencias, pues ver que muchas veces en los traslados del SUMA, desde el punto del infarto hasta el centro de hemodinámica, pues el paciente, tanto si los infartos son anteriores como inferiores, pueden hacer fibrilaciones ventriculares que hay que dar cardioversiones.
Y por último, tenemos otro electro muy bonito que es el síndrome de Brugada, que tiene una morfología. El síndrome de Brugada este sería el ritmo de un paciente que está totalmente asintomático y se caracteriza porque en V1, V2 hay una R' que está así como en silla de montar, como lo veis hacia abajo. ¿Veis esta elevación del ST? Entonces, bueno, pues deciros que si tenemos un paciente con síndrome de Brugada y a veces puede comenzar también con dolor torácico y llega a la urgencia, pues con este electro, pues a veces esto también se puede equivocar con un síndrome coronario con elevación del ST. Y el paciente, pues a lo mejor es un dolor que no tiene nada que ver. Este es su electro de base. El síndrome de Brugada está encuadrado dentro de las canalopatías y en realidad lo que dan es arritmias ventriculares y muerte súbita, ¿vale? Pero bueno, como es un electro que es tan bonito, este es un electro también de un paciente que fue a la consulta porque en una revisión del trabajo le habían dicho que tenía algo raro en el electro. Luego este paciente posteriormente tuvo un síncope y finalmente se le puso un marcapasos porque no se pudo aclarar el origen del síncope. Y bueno, pues nada, hasta aquí. Ya es esta tercera videoconferencia en la que hemos repasado un poquito las arritmias ventriculares. Si tenéis alguna duda, pues me mandáis algún mensaje o como queráis, hacérmelo llegar. Y bueno, la podéis ver en diferido los que no la habéis visto, que pronto estará colgada en la nube. Y nada, ya quedamos para la siguiente vídeo, que es la de cardiopatía isquémica. Y hasta aquí ya hemos acabado.